Estadígrafos de forma, asimetría y kurtosis. Estos estadígrafos permiten describir la forma en que están distribuidos los datos. Básicamente describe la forma del histograma. Una medida es el coeficiente de simetría. Esta permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del promedio. La fórmula para calcular el coeficiente de asimetría para datos no agrupados es esta. Y para datos agrupados, es decir, para datos organizados en una tabla de frecuencias, presenta esta otra forma. Existen distribuciones que tienen esta forma. En este ejemplo, la media, la mediana y la moda presentan el mismo valor, de 20 años. Una mediana igual a 20 años, en este caso, indica que el 50% de la muestra tiene menos de 20 años y que el otro 50% tiene más de 20 años. Cuando una distribución es simétrica, se entiende que no tiene sesgo, presenta cero sesgo. Y en este caso, siempre el lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho. Cuando esto sucede, el coeficiente de asimetría siempre toma el valor de 0. En cualquier distribución simétrica, la moda, la mediana y la media siempre son iguales. Existen distribuciones que tienen esta otra forma. Se dice que estas presentan un sesgo positivo o que están sesgadas a la derecha. Esto indica que una mayoría de los datos presentan ingresos bajos, un alto porcentaje de la muestra presenta ingresos bajos y que solo una minoría presenta ingresos altos. Cuando esto sucede, cuando una distribución tiene sesgo a la derecha, el coeficiente de asimetría siempre es mayor a 0. En este caso, el promedio o la media aritmética es la mayor de las tres, porque ésta se deja influenciar por estos pocos valores altos o extremadamente altos. La mediana se ubica entre la moda y la media. Y la moda es la menor de las tres medidas. La moda siempre se ubica en la barra más alta. Existen distribuciones que tienen esta otra forma. Estas presentan sesgo a la izquierda o sesgo negativo. Esto quiere decir que solo unos pocos datos presentan valores pequeños con respecto a la mayoría o al alto porcentaje que presentan valores altos. Una distribución sesgada a la izquierda siempre tiene un coeficiente de asimetría menor a 0 o el resultado siempre sale negativo. En este tipo de distribución, el promedio es la menor de las tres medidas de posición central, porque ésta se deja influenciar por estos pocos datos extremadamente pequeños con respecto a la mayoría. La mediana siempre está entre la media y la moda es la más grande de las tres medidas, siempre ubicándose en la barra más alta. Vamos a considerar este ejemplo para el cálculo del coeficiente de asimetría.
Para lanzar un nuevo producto al mercado, una empresa estudia el tiempo de publicidad en segundos, empleando en los medios audiovisuales por otra empresa que produce un producto similar. La tabla siguiente representa la distribución de los datos. Existen 2 anuncios con una duración de 0 a 10 segundos, 15 anuncios que presentaban una duración de 10 a 20 segundos y así. Eso es lo que describe la información de esta tabla. Primero que nada, se debe calcular el promedio. Y para calcular el promedio, previamente se calcula la marca de clase, o lo que es el valor medio de cada intervalo. Así tenemos que el valor medio entre 0 y 10 es 5, de 10 a 20 es 15, de 20 a 30 es 25 y así. Entonces, para el promedio se multiplica cada marca de clase por su respectiva frecuencia. 5 por 2 más 15 por 15 más 25 por 10 más 35 por 2 más 45 por 1. A la sumatoria total aproximada de todos los datos se debe promediar entre el tamaño de la muestra, que es 30. Esto nos da un promedio igual a 20 segundos. Es decir, la duración promedio de una publicidad es igual a 20 segundos. Seguido de esto, debemos calcular la varianza. Para esto adicionamos una columna. En esta columna, lo que se hace es, para cada fila, calcular la diferencia entre la marca de clase y el promedio. En la primera fila será marca de clase 5 menos el promedio 20 elevando al cuadrado y luego multiplicando por la frecuencia 2. Eso da 450. Para la siguiente fila, marca de clase 15 menos el promedio 20, elevando al cuadrado, luego multiplicando por la frecuencia, que es 15, nos da 375. Y así sucesivamente. Esta sumatoria total da 2150. Para la varianza, lo que se hace es, a la sumatoria total de estos cálculos, se debe dividir entre el tamaño de la muestra menos 1, es decir, entre 29. Dando una varianza de 74,14. Para la desviación sacamos raíz cuadrada de la varianza, obteniendo una desviación igual a 8,61. Ya que tenemos un promedio igual a 20 segundos y una desviación igual a 8,61 segundos, para el cálculo del coeficiente de asimetría, solo falta otra columna adicional. En esta columna, lo que hacemos es, comenzando de la primera fila, a la marca de clase 5, restamos el promedio 20, elevamos al cubo, y luego multiplicamos por su respectiva frecuencia, que es 2. Esto nos da menos 6750. En la segunda fila, marca de clase 15, menos el promedio 20. Elevando al cuadrado la diferencia, elevando al cubo, luego multiplicando por su respectiva frecuencia, que es 15, esto da menos 1875. Haciendo el mismo cálculo para el resto de las filas,
Sacando la sumatoria total de estos resultados, eso da 15.000. Siguiendo la fórmula del coeficiente de asimetría, tenemos que considerar la sumatoria total de esta columna. La sumatoria total de esa columna, 15.000, se debe dividir entre el tamaño de la muestra, que es 30. Reemplazamos también aquí la desviación, que bien sabemos nos dio 8,61 previamente. Esta desviación se debe elevar al cubo. Este resultado da un coeficiente de asimetría de 0,78. Eso indica que la duración de las publicidades presentan un sesgo positivo. O sea, el sesgo está hacia el lado derecho. Por lo tanto, existen algunas publicidades con una duración mucho mayor al resto o a la mayoría.